todo lo que sueñan es posible, pero primero tenemos que convertirnos en ese hombre. Convertirnos en ese hombre requiere nosotros honrar nuestra verdad y ser independientes en comunidad. Eso es lo que significa ser un hombre iniciado. José Alejandro, dentro del trabajo que yo he podido hacer contigo como estudiante, como colaborador, yo te puedo poner los nombres que a mí me dé la gana basado en cómo yo te percibo. Pero cuando se trata de necesito ayuda, José Alejandro brinda estos servicios. ¿Cuál es el título que José Alejandro se da o cuáles son las capacidades que tiene? Bueno, gracias por describirme de esa forma. Primero que nada, soy un hombre. Cualquier sabiduría, cualquier enseñanza, cualquier herramienta que yo he compartido contigo y los hombres con cuales trabajo, todo ha sido basado y reflejado en mi propio camino y retos que yo he tenido en mi propia vida. Eso es lo primero. Yo soy maestro porque más que nada soy estudiante. Cuando hablamos del trabajo que hago como mi identidad en este mundo de desarrollo personal, mi entrenamiento, mis aprendizajes, mi experiencia personal, todo me ha llevado a un punto a donde todos los trabajos que yo hago con hombres es ayudarlos a aumentar su capacidad de amar y liderar. Eso es principal. Cualquier herramienta como coaching, soy un coach, como practicionario de dinámicas somáticas. Todo eso ha sido un reflejo del trabajo que yo he hecho en mi propia vida y también el trabajo que me ha ayudado a ser un mejor hombre en mis relaciones, en mi liderazgo, en mi negocio y en todos aspectos de mi vida. Yo te voy a decir una perspectiva que yo tengo y quiero saber tu opinión sobre lo que yo voy a decir y que me respondas por qué trabajo de hombres. Mucha gente a veces me dice, brother, ¿qué tal un retiro de hombres solamente? O de parejas, o sea, retiros temáticos, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo yo puedo sanar mis dolores con el femenino solamente en presencia de hombres? Bella pregunta. ¿Sí? Y cuando yo veo retiros de solo mujeres, yo digo, todavía hay un límite. Pienso yo, ¿verdad? Yo pienso que todavía hay un límite porque es como cuando mi problema es contigo y yo lo hablo con mi pareja, pero no lo hablo contigo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, quiero que me des tu opinión en eso y luego me respondas por qué trabajo de hombres. ¿Por qué trabajo de hombres? Primero que nada, muchas veces pensamos a través del pensamiento que masculino y femenino es solo hombre y mujer. Que masculino es género de hombre y femenino es género de mujer. La verdad es que como hombre nosotros también tenemos energía femenina. ¿Qué pasa cuando nosotros como hombres nos reunimos con otros hombres y hacemos el trabajo con otros hombres? Nos da la oportunidad de conectarnos con lo femenino adentro de nosotros mismos y refinar y encontrar nuestra expresión auténtica de masculino adentro de nosotros. Hay unas experiencias únicas que tenemos como hombres. Hay unos sentimientos únicos que tenemos como hombres. La realidad es que sana o mal sana la sociedad nos dice cómo tenemos que vivir nuestra vida como hombres. Estar en un espacio con otros hombres nos ayuda a entender las diferentes calidades o cualidades que hay para poder expresar en nuestra vida con nuestra mujer, con nuestra pareja, con nuestros empleados, con nuestros compañeros, con nuestra familia. Para mí, en mi proceso de trabajar con hombres empezó con dificultad con mi pareja. Y la realidad es que muchos de nosotros, no solamente hombres, convertimos a nuestra pareja en nuestro terapista, nuestro compañero de vida, pero también nuestro chacal. Exacto. Le damos todas las responsabilidades a nuestra pareja. Y eso fue algo que me pasó a mí. Hace como 8 años, Samantha y yo, mi pareja, tuvimos un breakdown bien grande, como un romper en nuestra relación. Y yo no sabía a dónde
trabajar todos los sentimientos, todos los pensamientos que estaban viniendo a mi mente y a mi corazón. Además de eso, yo me había graduado de un bachillerato de psicología y eso fue 5 años de este conflicto y ni una vez en esos 5 años había ido a un terapista. So, en ese momento, cuando ese conflicto empezó con mi pareja, se reveló todo el trabajo que estaba evitando y todo el trabajo que no había hecho y todas las formas que yo estaba contando a mi pareja como mi terapista, como mi pareja íntima, como mi compañera, como mi amiga y como todas las otras cosas que muchas veces ponemos en la lista de roles de nuestra pareja. ¿Y qué pasó? Escuché un podcast y leí un libro que ambos hablaban sobre inteligencia emocional masculina. Y yo no sabía qué significaba eso, pero sentí algo en mí que me decía, ok, algo está pasando en mi relación, que a donde me estoy sintiendo desalineado, no me siento regulado, no me siento como que estoy expresando lo que yo quiero expresar. Busqué diferentes herramientas, por un tiempo me perdí con el Red Pill Community en YouTube, como esta es la forma que mantienes tu pareja, esta es la forma que le hablas a ella para que sí, los clickbaits, te respete. básicamente. Esta es la forma que puedes como dirigir la relación a algo que sea más alineado con el opuesto de lo que está, como se ve ahora. Pero no significa que no estaban ofreciendo herramientas que en realidad estén alineadas con el hombre que podemos ser. So, encontré un podcast después de mucho que habló de emotional intelligence, inteligencia emocional masculina. Solo leí. Y al final del podcast lo que dijo fue que una de las formas, irónicamente, de formar más inteligencia emocional para un hombre, desarrollar su inteligencia emocional, es rodearse con otros hombres. ¿Por qué? Porque cuando uno se rodea con otros hombres, como dije antes, podemos recibir ejemplos saludables de cómo podemos vivir la vida y ser respetados, pero a la misma vez respetar a los otros. Mucho de lo que vemos ahora, especialmente con los Red Pill Community, es que para recibir respeto tenemos que faltar el respeto a la mujer, a lo femenino, a nuestros compañeros, a nuestros valores. A nuestros valores. So, eso me llevó a mi primer equipo de hombres, o mi primer grupo de hombres, Men's Group. Y en ese grupo, lo que me di cuenta fue que aunque yo estaba navegando problemas en mi propia relación, pude ofrecerle a un hombre apoyo. Aunque yo creía que lo que estaba navegando no tenía solución, vi a otro hombre que había navegado lo mismo y estaba en un lugar en su vida que me inspiraba. Aunque estaba navegando algo en mi vida que fue difícil y creía que quizá iba a ser el fin de mi relación, vi posibilidades de cómo navegar este asunto sin implementar implementar nada que otra persona me diga más que la sabiduría tuya. La sabiduría mía. Y eso vino de preguntas de otros hombres que me ayudaron a llegar a mi propia sabiduría, mi propia contesta. So, digo todo eso para decir que uno puede estar en espacio con otros hombres. No significa que es un espacio saludable. So, mucho de lo que vemos ahora es hombres necesitan hombres. Y vemos muchos espacios que están saliendo de hombres. Pero si ese espacio tiene una ideología y tiene una dinámica que es malsana, lo que va a amplificar es algo malsano. Claro. Y una gran forma de identificar eso es si otros hombres te están diciendo qué significa ser un hombre y te dan la respuesta para ti y te dicen que esa es la única forma de ser un hombre, ahí no es lo más sano para nosotros encontrarnos a nosotros. Tú dices eso y yo pienso en cuando la gente ve cosas así raras en Instagram y comenta, eso es un culto, eso es un culto. Pero literalmente cuando uno mira lo que es un culto es cuando te engranan una ideología en la cabeza.
y te roban de tu propia capacidad de discernir. Y eso pasa mucho en ese tipo de grupos de hombres. O hasta grupos de mujeres. Lo vemos más en el grupo de los hombres porque están con toda esta vaina de dinero, éxito, dinero, éxito, dinero, éxito. O sea, todo lo externo. Dinero, éxito físico, dinero, éxito físico. Y piensan que eso hace el trabajo de hombre. Pero sin embargo, yo me he topado en mis espacios con hombres que son parte de grupos así y no tienen la madurez de tener una conversación incómoda. No saben tolerar la confrontación. No saben manejar estrés. Muestran que todo está bien cuando nada está bien, porque en la ideología me tengo que amarrar a esa ideología que esto es ser un hombre de valor o cualquier bobería de esa. Yo ni siquiera me doy el espacio de realmente ver mi vida objetivamente y decir, no, las cosas no están bien. Pero si yo me digo que todo está bien y es como bien superficial. Y a veces yo pienso en mi relación y yo puedo tener un mes que me hice la mayor cantidad de dinero en los pasados 6 meses. Y si hubo una cosa en una conversación que yo no supe cómo sostener o brindarle el espacio a mi pareja, como dijo alguien viviendo en abundancia este fin de semana, dejar que a mi pareja toque sin yo agarrarle el pincel, que pinte sin yo agarrarle el pincel. Y a veces uno falla en algo así tan básico y nosotros podemos sentir que estamos fallando en nuestra relación y eso nos roba la paz y todas estas cosas. Ya lo que yo entendí es que a tu mujer no te ama por la cantidad de dinero que tú haces. Si estás con una mujer que también está alineada, si estás con una mujer que está en la misma mentalidad superficial que tú, pues ella necesita que tú seas así para que ambos puedan coexistir. Me da mucha curiosidad saber qué tú sentías como hombre con Sam, que tú decidiste, yo soy responsable de lo que está pasando ahora, o mayor responsable, yo voy a buscar las herramientas y voy a recuperar mi relación, trabajarla y decidir el tipo de hombre que quiero ser en la relación, porque lo más fácil hubiese sido, bueno, pues se acabó la relación, gracias por estos 3 años, chao. O seguir tu proceso por la tuya, solo, soltero, pero tú decidiste hacer el trabajo y reestructurar esa relación. ¿Por qué? Hay un psicólogo de relaciones bien popular en el mundo que se llama Terry Real. Y él dice que muchas veces como hombres reaccionamos y nos damos cuenta de la forma que no estamos viviendo la vida que queremos vivir y reaccionamos como con decir, me entiendo a mí mismo cuáles son mis necesidades, ahora fuck off, right? Como esto es lo que quiero yo, me olvido de ti y me das lo que necesito. Y eso es como empoderamiento individuo y nos limita. Eso es una reacción a la codependencia. Y sí, nos convertimos independientes, pero como humanos nosotros somos diseñados para ser interdependientes, que significa ser individuos en comunidad. Cuando decimos, sé lo que quiero de mi vida, sé que quiero sanar, sé que estas son mis necesidades, mis deseos, mi visión, mi misión, mi propósito. Ahora el mundo alrededor de mí tiene que cambiar para cumplir con ello. Eso todavía está dominado por el mundo exterior. Ahora, él dice que un empoderamiento relacional, que las relaciones, nosotros nos encontramos a nosotros mismos y aprendemos quién somos como individuos en relación. Sin relación no tenemos identidad. Todo es una idea conceptual. ¿No? Si tú naces en una selva con osos o con leones y lo único que ves en tu vida son leones, tú vas a creer que eres un león. Vas a adaptarte al mundo alrededor de ti. Como humanos necesitamos otras personas alrededor de nosotros en comunidad para aprender cuáles son nuestros valores, nuestra expresión, nuestras cualidades. Él dice, como dije, empoderamiento individuo es me conozco a mí mismo ahora, vete para el carajo. Empoderamiento relacional es me conozco a mí ahora, esto es lo que quiero, estoy seguro de mí mismo, ¿cómo te puedo ayudar a ti a cumplir con eso y qué necesitas tú para yo cumplir contigo? Y a mí me cogió mucho tiempo de ir de ese punto al punto de empoderamiento relacional. Y veo que muchos hombres tienen la misma dificultad. Y esta es la razón. Voy a usar un ejemplo de mi propia vida. La primera vez que yo me comprometí con Sam fue de miedo y inseguridad que la iba a perder.
So, teníamos mucho conflicto, nos mudamos juntos, mis padres se divorciaron 6 meses después de yo salir de mi casa y yo todavía no había trabajado el niño interno que sentía la vergüenza y la culpa por sus padres separarse, y eso se estaba revelando en mi relación con Sam. Esto duró como un mes, como un año y medio. Y teníamos la intención de mudarnos juntos, comprometernos, casarnos, etc. So, tenía esa visión de lo que íbamos a hacer en nuestra relación y cómo se iba a ver en los próximos par de años, pero el conflicto se estaba amplificando. Y con eso vino más y más inseguridad de que voy a perder esta relación, no la quiero perder, ¿qué tengo que hacer? Mi primer como reacción, y no voy a decir que fue como inspiración, porque no vino de inspiración, vino de miedo. Fue buscar la sortija, regresar a la casa, y cuando ya estaba viendo televisor, me puse una rodilla y le pedí si se quería casar conmigo. Y ella me miró y dijo, sí, pero en esta forma no. Like, yes, but not now and not like ella viendo CSI. Yeah. Sí, pero la realidad es que sin ella, antes de ella decir esas palabras, yo estaba en mis rodillas y yo dije, coño, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? Like, lo sentí en mi corazón. Like, wow, yo me perdí a mí mismo y estoy negociando mi verdad para mantener esta relación. Y si estoy negociando mi verdad para mantener esta relación, significa que no es una relación. Es una codependencia. So, en ese momento me fui para la casa de mi papá por 3 días a pensar y reflejar, y me di cuenta que tenía que hacer mucho trabajo en mí mismo, que para reparar la relación tenía que mirar hacia adentro y decidir qué tipo de hombre yo quiero ser independientemente de esta relación. Y esa fue una de las primeras preguntas que me hicieron en mi grupo de hombres. Me dijeron, mira, José, mañana tu relación puede terminar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y ahí esa pregunta me tiró por un whirlwind, como me mareó, porque fue como, wow, toda mi identidad ahora mismo, en este momento, tiene que ver con esta relación y no perder a Sam, pero es porque yo me he perdido a mí mismo. Right? So, de ahí, el próximo paso fue que yo empecé a hacer el trabajo. Y hice el trabajo porque sí, quería trabajar en mí mismo y encontrarme a mí mismo, pero cogió como un par de meses para darme cuenta que el trabajo que estaba haciendo al principio todavía era por el miedo de perder a Sam. Y muchos hombres con los cuales yo trabajo, 90%, le estoy dando un número random, pero por lo tanto, de 10, 9 vienen porque tienen alguna situación en su relación donde van a perder su pareja, van a perder la relación, van a perder quizás algo en su vida que le importa a ellos, incluye su pareja. So, primero vienen porque quieren salvar la relación, pero después... Tienen la misma transición que tuviste tú. Exacto. Después lo que me di cuenta fue con esa misma pregunta, y fue un tiempo que me cogió como integrarla. Ok, pero ¿y si hago todo este trabajo en mí mismo y ella todavía no quiere estar conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Parar de hacer el trabajo? ¿Regresar a mis patrones anteriores? No, yo estoy haciendo esto para mí. Y quizás profundiza nuestra relación y quizás no. So, ese fue mi viaje. Fue como, primero fue una reacción, como yo siento que no estoy viviendo la vida que quiero vivir. Vi en mi relación que no me sentía como alineado con lo que creía que estábamos creando en mi trabajo. Estaba fuera de alineamiento con mi propósito. Y mi reacción fue, esto es lo que quiero, voy a cambiar toda mi vida, fuck you. Y eso nos formó como un wedge, una brecha más grande, una distancia entre Sam y yo, hasta que decidí hacerlo por mí mismo y no sentir que tenía que sacrificar los deseos de Sam y su propia verdad también. Hay mucha profundidad en todo lo que estás diciendo y yo puedo entenderla, pero
más para la mayoría de los hombres en el mundo. Especialmente, yo creo que esta idea de que los latinos es una cultura machista, sí hay mucha verdad en eso, pero yo creo que en muchas culturas que no son latinas es muy considerado el hecho de que esto es un lente distinto con el que estoy viendo mucho del machismo. El machismo viene de aprendizajes, es una conducta aprendida, ¿sí? No es una creencia desarrollada a raíz de una conducta aprendida. Y muchos hombres no se permiten ir a profundidad con este trabajo por esa misma creencia que viene del machismo. Yo no puedo confiar en otro hombre, ¿verdad? Son cosas que aquí en Puerto Rico dicen, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y son todas estas cosas que están tan culturalmente engranadas en la cabeza de los hombres que no se permiten realmente crear conexión con un hombre. Y yo recuerdo momentos en los que yo siempre me consideraba una persona vulnerable. Pero mi percepción limitada de lo que era vulnerabilidad, una persona que verdaderamente entiende lo que es ser vulnerable, diría, este tipo lo está dejando todo por encimita. Él no quiere verdaderamente ir adentro. Y dentro de mi realidad, que yo me considero vulnerable, yo puedo percibir eso como un ataque. Porque yo me considero vulnerable. Porque en mi experiencia de vida no he vivido nada que me haga verdaderamente entender lo que es ir adentro. Y como nosotros escuchamos esto mucho hoy en día de, el trabajo del niño. Y honestamente es muy mal utilizado. Y hay gente que yo las confronto en mis servicios con hombres o con mujeres, es que estoy aquí porque tengo que sanar mi niña. Y yo le pregunto, ¿de qué? Del dolor de espalda, de la migraña, tiene fiebre la nena, está cansada, ¿de qué? No sé. Y entran a estos espacios porque escuchan cosas en las redes sociales y de repente su cabeza les dice, el problema es de tu niño y de tu niña. Pero ni siquiera tienen una idea de cómo se ve ese camino. Y bien, llegaron a nosotros sí podemos guiarlos, pero ¿qué heridas puede tener un hombre con su padre que afecten su capacidad de liderar y cuidar y proteger a una mujer a la verdad? No al tengo mucho dinero, soy un hustler, mi empresa sigue creciendo y dejarlo ahí. ¿Qué heridas tú crees que causa un padre en su hijo varón que las lastiman su capacidad de ir adentro y de guiar a una mujer? Bueno, primero que nada me encanta lo que dijiste sobre niño, sanar el niño, la niña, porque la realidad es que el niño, niños son los más inocentes y más conectados a la verdad, al estado natural. Al estado natural. Son las partes que desarrollamos encima de ese niño. Y cuando digo encima, digo encima de la psicología del niño, encima de la alma del niño. Que la desarrollamos para poder navegar la vida y mantenernos sanos y salvos de una forma que quizás nuestros padres no nos ofrecieron o nuestras situaciones en nuestra vida quizás no fue nuestros padres, pero tuvimos una trauma, una situación a donde fuimos engañados, fuimos traicionados, fuimos lastimados físicamente, emocionalmente, todas esas cosas. Ahora, la verdad es que nuestros padres son nuestros primeros ejemplos de cómo ser individuos en esta vida y tener interacciones con otras personas y estar en comunidad y trabajar y liderar. So, cuando hablamos de herida de padre, yo siempre digo que como hombres tenemos en este hombro nuestra madre, a donde siempre estamos pidiendo permiso, y en este hombro nuestro padre, a quien siempre estamos pidiendo como respeto y aprobación. Sí. So, respeto es una de las formas que nosotros como hombres recibimos, nos sentimos como aprobados en el mundo alrededor de nosotros. So, cuando hablamos de la herida de padre, la verdad es que hay que mirar un poco más profundo que solo padre. Es algo generacional, como tú dijiste, el machismo, ¿right? Y cada cultura tiene una diferente forma de cómo se ve eso. Te voy a hablar sobre, yo como puertorriqueño, la trauma generacional que he visto en los hombres en mi vida. So, mi abuelo, de parte de mi papá, que falleció cuando yo tuve 2 años, todo el mundo hablaba de él
como machista, el hombre más tóxico en la familia, se murió por problemas de hígado porque bebía mucho, le había pegado a la mamá de mi papá, y después de su matrimonio con mi abuela, la mamá de mi papá, él se casó otra vez. Y esto es algo que mi papá me contó hace un par de años. Él cometió femicidio. So, él encontró a su pareja, a su esposa, que no era mi abuela, pero la esposa de él después de ella, estaba teniendo intimidad con otra persona. Él lo cogió en el momento. Y él lo cogió en el momento, y en ese entonces, en los 70, a mí, hasta ahora, la ley no protege a las mujeres de la forma que creo que necesitamos para poder crear esa estructura. Pero en ese entonces era peor todavía. Él lo que hizo fue como 10 meses en la cárcel por matar a su esposa. Ahora, digo eso porque es un problema en Puerto Rico, es un problema en muchos países latinos, es un problema en el mundo mundial. Y yo veía a mi abuelo a través de las historias que habían compartido conmigo. Eso llegó a el punto donde mi papá quería ser el opuesto de su papá. Y como el papá de él nunca estaba en la vida de él decidió estar en mi vida no matter what. Ok, so, ¿qué significa eso? Muchas veces la ausencia de padre es la herida más grande que podemos tener. Pero ausencia y falta de padre no solamente se ve como algo físico. So, yo tenía a mi padre en mi vida, mi vida entera. Mi madre y mi padre estaban juntos, se separaron y se volvieron juntos como 5 veces a través de mi vida. Pero siempre tenía mi padre en mi vida. Ahora, él casi nunca estaba presente emocionalmente. Él cuando se enojaba, lo aguantaba hasta que una vez al mes encontrábamos un roto nuevo en la pared porque no sabía cómo soltarlo, cómo procesarlo. Y estaba tan involucrado en su dinámica con mi mamá que en realidad yo sentí que faltamos muchos momentos que necesitaba como padre, que ahora como adulto me estoy dando cuenta, tenía a mi padre, pero eso no significa que yo no tengo que encontrar otros ejemplos de qué es ser un hombre. So, digo todo eso porque mi papá me dio tremendos ejemplos de cómo ser hombre, y ahora tenemos una relación increíble y hemos trabajado mucho lo que he compartido. Pero aunque tendremos un padre ausente físicamente, ausente físicamente, aunque tendremos padre ausente físicamente, padre ausente emocionalmente, o padre que está ahí física y emocionalmente de una de las mejores formas que nos podemos imaginar, la verdad es que un hombre solo no es suficiente para llenar todos los espacios y ofrecernos el ejemplo completo que necesitamos para decidir quién somos como hombres nosotros. So, lo que veo hoy en día es que muchos padres de diferentes generaciones reaccionan a la generación antes de ellos. So, quizás había mucho machismo en nuestros abuelos, y después nuestros padres, el péndulo va para el otro lado y se convierte en lo que... De un extremo al otro, lo que Robert Glover llama Mr. Nice Guy. El hombre... el yes man. El yes man. Right? So, el hombre que dice sí a todo y es un people pleaser. Complace a todo el mundo para poder mantener la paz. So, tenemos esa dinámica y quería traerla porque en mis abuelos fue la dinámica de machismo. En mi padre y también reaccionalmente mi mamá estuvo en el otro lado. So, lo que pasó fue que mi papá nunca habló su verdad, negoció su autenticidad para mantener la paz, para estar en mi vida, pero no me enseñó cómo, como dije, reconocer quién yo soy, cuáles son mis necesidades y compartirla de una forma honesta y kind, amorosa. Sí. Y muchas veces la herida de nuestro papá nos lleva a un punto donde todo lo que hacemos es amor, pero en realidad no es amor, es mantener la paz. Y para muchos otros hombres es
ser honesto, pero abrupta y al costo de tener relaciones íntimas. So, esas son las dos dinámicas. Yo las he visto ambas en mi familia. Y en el lado de mi mamá, recientemente, esto es algo que me chocó bien fuerte. En el lado de mi mamá, mi abuelo siempre la ponía música y bailaba con ella después de regresar de la escuela. Cuando ella regresaba de la escuela, le ponía música y bailaba con ella. Hasta que tenía 17 años. A los 17 ella le dijo que quería ir al colegio. Y él le dijo que no. Tú no vas a ir al colegio, tú vas a casarte y entrar a matrimonio, como hicimos tu mamá y yo. So ahí ella reaccionó como mujer y hizo el fuck you. Ahora tienes 2 maestrías, tiene todo, y le ha cogido un tiempo reconocer cómo ella ha reaccionado. So, esa dinámica se veía entre mi mamá y mi papá, donde mi mamá, cualquier opinión le decía a mi papá, se sentía como un ataque contra su verdad. Y mi papá, cuando él sentía ese deseo de compartir su verdad, sentía vergüenza que quizás iba a llegar al punto a donde llegó su papá. Y eso es la herida que tenemos como niños. Ejemplos que no es el niño que es herido, sino mi padre y mi mamá, los hombres, las mujeres, empiezan a desarrollar estas expresiones masculinas y femeninas que muchas veces están basadas en trauma y expresiones malsanas por el bien de mantener su seguridad en un momento de dificultad. Ya. Todo esto que dijiste, yo creo que ha sido de las mejores maneras que yo he podido escuchar a alguien explicar lo que es un trauma generacional, honestamente. Y mientras estás contando la historia de tu papá y hablamos del péndulo, yo siempre digo en mis lives, en los eventos, yo soy el enemigo número 1 de los extremos. Porque la historia de tu abuelo, que fue un extremo, donde me faltaron el respeto, te quitó la vida, esos son casos bien extremos, ¿verdad? A veces esos casos se mantienen en violencia física, en violencia doméstica. Y tu papá dice, yo siento vergüenza. O sea, con algo que él no tuvo nada que ver. Tu papá dice, ese es mi papá, yo siento vergüenza por lo que papi hizo, yo quiero ser totalmente lo opuesto. Y yo he visto en estos trabajos como que mucha gente dice, es que yo no quiero ser como papi. Yo decía mucho, yo no quiero ser como papi. Y eso llevó a tu papá al otro extremo del Mr. Nice Guy. Y yo estaba pensando, lo llevó al niño que todas las creencias y comportamientos y cosas que hace nacen a raíz de poder encajar. So, es como que cuando alguien dice, sanar mi niño, no, ya tú eres el niño. Tú lo que tienes que explorar es tu comportamiento y de dónde nace ese comportamiento, cuándo fue esa conducta. Y a veces decimos, pero es que papi no es así. Ahí tienes la respuesta. Tu papá probablemente sea todo lo opuesto. Y tú llevaste ese opuesto completamente hasta el otro extremo. Y te has ido alejando de quien tú eres. Y cuando cuentas lo de tu mamá, ahí tenemos otro plato de evidencia donde eso es lo que se le conoce como trauma bonding. Cómo conectamos mediante nuestro dolor. No por quien tú eres, no por quien yo soy, porque tu dolor mantiene a mi dolor seguro y mi dolor mantiene a tu dolor protegido y mantiene esa parte de la identidad a salvo. Porque yo reaccionar, o sea, ya papi venía con no hablo mi verdad, me quedo tranquilo, eventualmente exploto, rompo, tiro, falto respeto y después regreso a la cueva de calladito para que todo esté bien. Y él atrajo a una mujer que cada vez que él hablaba su verdad, ella explotaba para que él continuara aceptando la narrativa como parte de su identidad. Y ella atrajo a un hombre que no se atrevía a hablar su verdad, por ende nunca había esa confrontación de identidades, sino que tu comportamiento me mantiene a salvo y mi comportamiento te mantiene a salvo. Y yo me pongo a pensar en la manera en la que yo... De hecho, paréntesis, yo recuerdo cuando estábamos cercanos a llegar a New York para hacer lo del Threshold, tú me dijiste, obviamente yo también llego a ti por lo mismo. Brother, necesito respuesta siempre, o sea, a mí me va bien en todo, menos en las relaciones. Todas mis relaciones han sido fracaso tras fracaso. Y aunque yo siento que voy bastante adelante y que ya yo me entiendo, me cuesta creer en lo que entiendo sobre mí. Por ende, sigo cometiendo los mismos errores de negociar y quedarme en lugares donde sé que no pertenezco. Porque aunque ahora sé quién soy,
no confío lo suficiente en que soy eso. ¿Sí? So, cuando yo llego a ti con estos problemas de relación, estuvimos 6 meses intentando prototipos. Vamos a intentar esto. Y yo, ok, voy a intentar esto. No daba. O se calmaba la cosa por 2 semanas, pero seguía habiendo fricción. Y yo recuerdo que meses después, yo te llamo llorando y te digo, it's over, se acabó. ¿Cómo te sientes? Y yo, en paz. Me duele por esto y por esto, claro, pero me siento en paz. Y yo recuerdo tus palabras, tú me dijiste, no sabes lo orgulloso que me siento de ti como hombre, porque yo hubiese querido que papi y mami tuviesen la valentía de hacer lo que tú acabaste de hacer, porque yo vi a mis padres juntos pero infelices. Y yo, teniendo a mi padre en casa, no tenía a mi papá. Que es el concepto de lo que tú explicaste, papi estaba, pero no estaba emocionalmente disponible. Yo digo, esa fue lo que yo entendí de mami hace 5 años. Mi mamá estuvo como madre, no como mamá. Y mi papá estuvo como padre a lo lejos. Él me enviaba dinerito y me buscaba 2 veces al mes. Y esa fue mi experiencia con padre. ¿Me entiendes? Y hoy por hoy, venía hablando contigo antes de comenzar la entrevista, la relación que las madres de mis hijos, de ambos hijos, y yo tenemos, es un sueño para mucha gente que se separa y nunca logra conseguirlo. O sea, nosotros a veces estamos con el nene y nos miramos y decimos, wow, lo que hemos podido hacer en un año, que gente nunca lo experimenta en su vida. Y podemos ver cómo nuestro hijo es un niño feliz, es un niño que está aprendiendo súper rápido, es un niño alegre, no es un niño ansioso ni nada por el estilo. Y eso me lleva a otro punto que quiero tocar, y es que yo hago mucho estudio. A mí no me gusta como hablar solamente opiniones. A mí me gusta educarme y poder evaluar lo que encuentro como data con mi experiencia y procesos de vida, y de ahí saco conclusiones y las comparto. Y cuando yo estaba preparándome para Viviendo en Abundancia, una de las cosas que yo estaba estudiando era qué traumas colectivos, ¿sí? Hay algo que se llama la conciencia colectiva. En Puerto Rico hay problemas que hay en todo el mundo, pero hay problemas en Puerto Rico que son de Puerto Rico. Y eso saca una demográfica. Y cuando yo me pongo a estudiar sobre el efecto que tiene en el desarrollo de adulto la separación de padres en ese niño que va creciendo y se convierte en un adulto, ¿verdad? Decía que el 92% de los hombres que están en la cárcel vienen de padres divorciados. Decía que en las mejores escuelas, colegios y familias, meaning gente con mucho dinero, la mayoría sufría de adicción a las drogas por padres que estaban juntos pero infelices. Entonces, la estadística que más me sorprendió era que los niños que venían con el mejor estado emocional, inteligencia emocional, logros en la vida, que vivían una vida generalmente felices, obviamente en la vida de todo el mundo tiene retos, eran niños de padres separados donde se construyó una buena relación. Ni siquiera era de padres que venían bajo el mismo techo. Porque la mayoría que venía dentro del mismo techo venía de extremos. O de todo está tan lindo que yo crecí pensando que todo era lindo, so cuando salgo al mundo y me di cuenta que el mundo no es como en casa, se me pierde mi realidad y pasan por un montón de procesos de vida donde regresan al niño ya adulto y dicen, bueno, pues si las cosas no son como en casa, yo sé que si yo miento voy a obtener lo que quiero, y si yo engaño, y si... O los extremos de trauma, de violencia, droga, muertes prematuras y los ACEs que son de los traumas. Cuando tú me dijiste eso, ¿qué parte o qué o sea, pensándolo en etapas, yo sentí que el José Alejandro que me habló en esa llamada no era el José Alejandro grown man de ahora, sanado, maduro. Yo sentí que el que me dijo eso era el José Alejandro de 12, 14 años, que hubiese querido tener más a papi en la cancha de baloncesto, papi, estoy pasando por esto con una nena, o sea, ¿qué me aconseja? Papi, acabo de librarla, como decimos nosotros, y tenía mucho miedo y me siento así. Yo sentí que fue ese José Alejandro que me dijo, definitiva, I'm proud of you. Me hubiese encantado que mi papá hubiese hecho lo mismo. Definitivamente. Me encanta lo que acabas de compartir, porque en inglés el término se dice broken home. Un broken home significa que el padre y la madre están separados. Pero creo que hay otro término que se tiene que usar para describir la diferencia entre broken home y familia rota. So, casa rota, familia rota. So, el término familia rota, broken family, para mí es
que no solo están separados, o quizás están juntos, pero la dinámica está rota. La dinámica entre madre y padre, aunque sea co-parenting, como siendo padres separados, pero trabajando, como dijiste, trabajando juntos. Y la realidad es que hay muchas familias rotas. Cuando yo oigo lo que dijiste sobre la data, que no importa si está divorciado o si están divorciados, están juntos, estos son los problemas que causa. Hay una gran diferencia entre estar presente y traer presencia. Y creo que esa es una de las diferencias más grandes cuando hablamos de trabajo de hombres. Como podemos estar presente con nuestra pareja, nos quedamos juntos por 20 años, pero no significa que estamos trayendo presencia. Y presencia incluye nuestro corazón, a.k.a. nuestras emociones, incluye nuestra verdad, nuestros pensamientos que son auténticos a quien en realidad somos, no nuestros miedos y cosas que estamos hablando o compartiendo basando en nuestras inseguridades. ¿Okay? Cuando yo oí esas palabras y cuando tú me llamaste y sentí tu corazón, porque sentí tu corazón por la emoción que traíste, pero también sentí como el niño dentro de ti, eso activó el niño en mí. No sé si fue el niño de 12, el niño de 6, pero lo que sentí fue, wow, sería algo tan bello si mi papá tuviese la valentía. Creo que eso fue la valentía de saber que él está comprometido. Si mi papá tuviese la valentía de decir su verdad, escoger vivir su vida de la forma más feliz y alineada con quien él es, yo tuviese momentos más especiales con él. También hubo como, si mi papá tuviese la seguridad en sí mismo como hombre, para saber que aunque no esté en mi vida cada día, puede ser el mejor padre y está comprometido a ser el mejor padre que puede ser. Y cuando tú compartiste eso conmigo, lo habíamos hablado mucho y después llegó a ese punto, fue como, wow, qué bello que Edgar se está comprometiendo a ser el mejor padre que quiere ser, independientemente de lo que pasa con la mamá de su hijo. Y eso me trae para atrás a lo que siempre le pregunto a cada hombre con cual trabajo cuando trabajo con hombres, es qué tipo de hombre quieres ser independientemente de tu relación. Porque ese es el hombre que tu hijo o tu hija está... ese es el hombre de cual está aprendiendo tu hijo o tu hija. Ese es el hombre que recibe respeto o no recibe respeto del mundo alrededor de él. Ese es el hombre que el mundo alrededor de él, su comunidad, su familia, va a aprender algo. So, me trae también al tema de el proceso de cambiar de un péndulo o el otro a un lugar que está alineado con nosotros. Casi siempre cuando trabajo con hombres que son people pleasers o están cumpliendo con todo lo que le piden otras personas menos lo que quiere él mismo, hay como una temporada de ajuste que a nosotros nos tratan como nosotros los entrenamos. So, si en nuestra relación por 10 años, 5 años, 1 año, nos hemos comportado de una forma y después nos damos cuenta que algo tiene que cambiar y traemos una dinámica nueva a nuestra relación, si la relación fue construida en una fundación de trauma, un trauma bond, como dijiste anterior, va a traer un poco de conflicto. Y es natural. ¿Por qué? Porque cuando las cosas cambian, nosotros sentimos incomodidad. Es natural. Y hay una desconexión porque ya lo que nos unió está siendo removido de la ecuación. Está siendo revelado antes de removido, porque la realidad es que siempre estaba ahí. Sí. Es que ahora se está saliendo a la superficie. Ahora es consciente. Porque muchas veces esperamos, y no es solamente en relación, no es solamente hombres, como humanos, esperamos hasta que el mundo nos ofrezca un impulso a cambiar. Es como no tenemos opción.
un conflicto en nuestra relación, nuestra pareja dice que no quiere estar con nosotros, nuestro trabajo nos bota, perdemos nuestro negocio, bancarrota, y ahí decidimos, coño, tengo que hacer algo. Y en ese momento, cuando un hombre decide, yo voy a sanar, yo voy a romper estos patrones generacionales, yo voy a decidir a hacer este trabajo para aprender quién soy yo en este mundo y cómo me quiero ofrecer al mundo y servir al mundo sin faltarle respeto a otras personas. Cuando decidimos hacer eso, antes de recibir un impulso del mundo, lo que pasa es que nosotros estamos trayendo el impulso al mundo alrededor de nosotros. So, estamos trayendo la intención, estamos trayendo la acción, estamos trayendo hábitos. Y como hablamos en Threshold, en iniciaciones masculinas, eres un gusano y entras al caperuzón. Y el caperuzón es un símbolo para el cambio interno. El caperuzón es un símbolo de una muerte de una parte de ti y un renacimiento de la parte que no es nueva, quizás es la parte más verdadera tuya que estaba debajo de tu esencia. Salimos del caperuzón y ahora somos una mariposa. Y regresamos a un mundo donde todo el mundo nos conoce como gusano. Y ese es el proceso de integración que muchos faltamos. Es como, ok, esperamos, todo en nuestra vida son ritos de paso. Un rito de paso es cuando llegamos a una línea como esta mesa y esta línea es el impulso. Es un reto, es adversario, es algo que nos fuerza a cruzar y hay un cambio en nosotros. Eso puede pasar, vamos a suponer que un hombre drunk driving, so él bebe y guía borracho, right? Bebe y guía borracho y llega a un punto en su vida después de 5 años de hacer lo mismo, que se mete en un accidente, su carro empieza a dar vuelta, casi se mata y sale vivo y dice, coño, ahora estoy vivo, quiero cambiar mi vida y parar de beber. Pero ¿por qué tenemos que esperar a un momento así para poder cambiar, para poder darnos cuenta que no estamos viviendo nuestra vida en una forma alineada con nuestra esencia? Y por eso es tan importante la primera pregunta que me hiciste: ¿por qué necesitamos otros hombres en nuestra vida? Especialmente otros hombres que han hecho su trabajo para reconocerse a sí mismos y para iniciar una versión más sana y alineada con lo que necesitamos en este mundo, que es más servicio, no selfishness, no haciendo cosas por nosotros mismos. Porque en ese espacio no nos podemos esconder. Algo que decimos nosotros es, no solo comparte tiempo con otros hombres, comparte tiempo con hombres que te dicen la verdad, no te dicen lo que quieres oír. Te llaman hacia adelante, they call you forward, sin expectativas. ¿Okay? Y más que nada, te apoyan y te ayudan a ser más accountable, más responsable con tus acuerdos propios y tus valores, sin juicio. Porque cuando yo entro a un espacio con otros hombres que reconocen qué tipo de hombre yo quiero ser, y hago algo en mi vida que no está alineado con esos valores o con esa visión o con esa misión, me van a decir, mira, José, tú no dijiste que querías ser un mejor padre, ¿por qué está? Y ahora no me puedo esconder. Muchas veces nosotros como hombres evitamos el trabajo porque el trabajo nos lleva a un lugar que quizás estábamos evitando mirar. Y cuando miramos a cuando vemos esa reflexión de quién somos, ese reflejo de quién somos, hay trabajo que hacer y es incómodo hacer ese trabajo. Pero como dije, el trabajo es una iniciación que nos lleva a un punto a donde tenemos que coger acción diferente en nuestra vida, y en el momento que decidimos coger acción diferente va a haber un pushback. Y esto lo vemos en relación cada vez. En mi relación, cada vez que yo crezco y aprendo algo de mí, es un proceso aprender cómo lo puedo comunicar de una forma donde ella me entienda a mí, sabe lo que yo quiero en mi vida, sin olvidarme de sus propias necesidades y sin
sin faltarle respeto a ella y sin olvidarme de que ella está en relación conmigo y que ella me está escogiendo igual como yo la estoy escogiendo a ella. Y muchos hombres no tienen esas herramientas. So, esa es otra razón por qué nos tenemos que reunir con hombres que quizás ya han implementado esas herramientas y han cruzado esa etapa de gusano, caperuzón y mariposa en un espacio en su vida y han podido integrarlo y sobrevivieron. Que muchas veces nuestro ego que tiene miedo que si cambio, ¿qué va a pasar con mis amigos? Si cambio, ¿qué va a pasar con mi familia? Si cambio, ¿qué va a pasar con mi relación? Pero no estás cambiando, estás recordando quién eres de verdad. Y si aprendes quién eres y tu relación se va para el carajo, es porque no era una relación. Era algo basado en una ilusión. De comodidad. Creo que estamos llegando a un punto donde a mí me surgen un montón de preguntas. Yo te quiero leer un escrito. Yo creo que tú lo viste. Pero cuando yo estaba viendo las fotos de Viviendo en Abundancia y el trabajo de hombre que hicimos, son fotos que yo puedo mirar la cara de esos hombres y cada uno con su expresión me hace sentir un dolor en específico. Como esos dolores que solamente nosotros podemos entender. Y mientras yo te estoy escuchando, yo pienso que es algo que yo siempre digo, por ejemplo, en el tema de la salud. ¿Por qué tienes que esperar la diabetes para querer cuidar de tu salud? ¿Por qué tienes que esperar el cáncer para decir voy a dejar de fumar o voy a dejar de tomar? Porque hay que esperar la catástrofe. Y muchos hombres que están en esta rueda de superficialidad, cuando ni siquiera pueden sostener a su pareja, porque definitivamente no se pueden sostener a ellos, son hombres que no saben ni que lo que nosotros estamos hablando existe. Pero sienten los mismos dolores que nosotros sentíamos cuando tampoco sabíamos que esto existía. Y en el último retiro que yo hice en Colombia, ahora en febrero, yo le hice una carta a los hombres. Te la voy a leer y quiero que me digas lo que tú piensas. Dice, de título le puse, La ilusión del camino del hombre, ¿verdad? Desde jóvenes nos han mostrado que ser hombre es tener que confrontar, medir fuerzas y aparentar que siempre lo tenemos todo bajo control. Y esta me dolió a mí. En las separaciones amorosas nos convencen de que siempre fuimos el problema. Asumir nuestro rol y también cubrir por las faltas de aquellos que nos rodean ha sido una expectativa que impusieron en nosotros como una obligación. ¿Con quién compartimos la carga cuando nuestro tanque está vacío? ¿Con qué calidad de hombre cuentas en tu vida? ¿Quién busca entender el dolor de un padre? Pensando que en la separación siempre es pobre madre, pobre madre. ¿Quién dice, mierda, él no va a dormir con su hijo hoy, ni mañana, ni en los próximos 20 años probablemente? ¿Quién te celebra cuando logras algo? ¿Quién te agradece? Y esta yo creo que es la más que toca a todos los hombres. ¿Quién te agradece por todo lo que haces sin que se tome como expectativa de tu parte porque es tu responsabilidad? El camino tradicional del hombre solo nos ha llevado a desconectarnos de nosotros mismos y desconfiar de todos, creyendo que nadie estará disponible para nosotros cuando somos nosotros quienes necesitamos apoyo. ¿Y todo esto en servicio a qué? A vivir y morir con una máscara que nunca le hizo justicia a quien verdaderamente somos. La sabiduría de un hombre cae en su capacidad de sostener, cuidar, proteger y proveer, pero esa labor comienza con nosotros mismos. Nuestro entorno nos necesita y nos necesita completos. Esa última línea de que nos necesita completos es como desde la perspectiva que nosotros tenemos, que siempre la tenemos que tener todo en orden, y decimos, dale con todo, dale con todo. Yo digo que cuando tú no tienes nada en orden, le estás dando con nada. Esta es tu invitación a redefinir quiénes somos y cómo nos presentamos al mundo, sin rencores, sin vergüenza, ni remordimiento por lo que fue, sino con orgullo, entusiasmo y amor por lo que será. Y esto ya lo último fue como ese último inspo a los hombres que fueron parte de Viviendo en Abundancia y vivieron lo que allí se vivió. Pero este escrito viene para mí como, hasta la fecha de hoy, mi última integración de lo que fue Threshold para mí, de lo que fue esa iniciación como hombre. Y esa carta era para mí. Y esto me pone bien emocional porque los hombres que fueron al evento
no sabían lo que los esperaba. Ellos pensaban que era más de lo mismo, como, dale, que tú puedes, motivación, que es un aire de 2 horas que te pompea y después te das cuenta que todo se siente igual de mierda. Y ver a los hombres pasar por esos procesos fue como si ellos gritaron por mí. Todas las veces que yo fui un yes man, todas las veces que yo mentí para mantener la paz, todas las veces que yo fui muy vengativo y me hice adicto a la dinámica de tú me haces, yo te perdono porque me quiero vengar. Y construí relaciones en base a eso. Y gritaron por mí en los momentos en los que yo tenía un amigo de frente y yo le quería decir, bro, ¿me puedes dar un abrazo? Y mi narrativa me decía, tú no puedes confiar en ningún hombre. Y el reto más grande que yo tuve en Threshold fue decirle a todos los hombres que no confiaba en ninguno de frente. ¿Qué piensas de eso, de ese escrito? Bueno, me encantó y creo que describió como muchos hombres se sienten en pocas palabras, pero en palabras bellas. So much there, hay mucho que... Pero lo que acabas de decir fue una de las cosas que me impresionó más sobre lo que escribiste. Que si no la realidad es que no vamos a confiar en otros hombres si no nos confiamos a nosotros mismos. Y muchas veces... Es interesante, me hace pensar cuando yo tenía como de 17 a 21, I was in the Honda game, como el juego de carro, como metiéndole motores y yo no podía bregar con nadie pensando, haciendo carreras en la calle. La fiebre de carro. Y era tan interesante como arreglábamos nuestros carros para que otros hombres aprueben de nosotros. Porque en realidad en esos eventos quizás nuestra pareja venía, pero ellas no estaban emocionadas como nosotros. Nosotros abríamos el motor, le enseñábamos todo y era para que otro hombre piense más de nosotros. Y ahora cuando yo lo veo y pienso en esa etapa y pienso en mí, lo que me inspiró a hacer eso, en parte me encantan los carros. Ok, en parte tenía esa fiebre como arreglar mi carro y darle vroom vroom, todo eso. Pero mucho de esa etapa tuvo que ver con inseguridad y deseo de sentirme mejor conmigo mismo, basado en cómo otros hombres pensaban en mí. Y esa misma inseguridad creo que toca en todas las cosas que hablaste en ese poema. Es como, si nosotros nos confiamos en nosotros mismos, no vamos a confiar en otros hombres. O, es más, lo voy a decir al revés. Si no confiamos en otros hombres es porque no confiamos en nosotros mismos. Si faltamos el respeto a las mujeres, significa que no nos respetamos a nosotros mismos, porque nosotros también tenemos femenino y vulnerabilidad y aspectos humanos, no nos respetamos a nosotros mismos. Si solo valoramos quién somos como humanos basado en nuestra cuenta de banco y las cosas exteriores, significa que no nos conocemos a nosotros mismos porque solo estamos interactuando con lo exterior y quizás ni sabemos cómo nos sentimos de momento a momento o por qué nos sentimos de esa forma. Estamos desconectados con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra verdad. Todo lo que hablaste en ese poema es un reflejo de el deseo que tenemos como hombres, que es respetarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, tener una relación con nosotros mismos, admirarnos a nosotros mismos, estar seguros en nosotros mismos. The list goes on, right? So, cuando no trabajamos en conectarnos con nosotros mismos, lo buscamos en el mundo exterior, en las mujeres. En inglés yo lo llamo serial monogamy. Right? Cuando entramos en una relación, llega a un punto de conflicto y ahí salimos, entramos a otra relación, repetimos lo mismo, paramos de recibir lo que queremos, salimos, entramos en otra y estamos como un serial killer, pero en relaciones, buscando algo que nunca vamos a encontrar sin profundizar. Igual con hombres. Cuando dijiste que no confiabas en otros hombres. Eso es un reflejo, para mí ha sido un reflejo de yo no confiar en mi papá. Que yo sentía que, si en realidad lo pienso, era un sentimiento de abandono.
De cuando yo hablaba mi verdad o decía mi opinión, mi mamá se ponía ansiosa y se enfogonaba en reacción de lo que hablamos antes. Y mi papá, para evitar problemas, me decía, mira Alejandro, tú también calladito. porque mi mamá tenía problemas a mí, you know? Y ahí me sentí abandonado. Y poco a poco, ¿qué pasa? Paro de confiar en mi papá. Pero después internalizo eso como una parte y paro de confiar en la parte de mí que es capaz de comunicar su verdad, pero no lo hace porque está reflejando a su papá. Ahora que no confío en otros hombres porque proyecto como yo me muevo en la vida a ellos. So, ellos quizás no están diciendo su verdad y tienen algo debajo de la superficie que van a sacar cuando les beneficia a ellos. Porque fue lo que yo hice por X cantidad de tiempo. Exacto. So, siempre es una proyección de la forma, de partes de nosotros que le ponemos a otro hombre. Y eso lo que pasa es que todos nosotros deseamos conexión. Claro. Pero lo que hacemos es nos alejamos de otras personas, dejamos relaciones en forma superficie para mantener por lo menos ese sentimiento de comodidad o ese sentimiento de status quo. Okay? So, la única forma de navegar todo lo que compartiste ahí es conocernos a nosotros mismos. Y en lo que escribiste, ese es un proceso de conocerte a ti mismo, porque habían deseos, habían preguntas, y eso nos lleva a la primera pregunta que hacemos cuando salimos para Threshold. ¿Quién eres? Porque si tú le preguntas a un hombre, ¿quién soy yo? Está basado en lo que su mamá le dijo quién es. Está basado en lo que su papá le dijo quién es. Está basado en lo que su pareja le dijo quién es. Su ex le dijo quién es. Su trabajo le dijo quién es. Su cuenta de banco le dijo quién es. Su carro le dijo quién es. Sus errores, el su mundo, historia. exacto. Todo lo que hablaste ahí es un reflejo de lo que nosotros basamos nuestra identidad. Que nos dice quién cree que el mundo alrededor, ¿quién cree que el mundo alrededor somos nosotros? Y la única forma de tener una relación con el mundo alrededor de nosotros que es auténtica, como la que deseaste y estabas preguntando en ese poema, es conectándonos con nosotros mismos y aprendiendo quién en realidad somos si todas nuestras identidades y todo el mundo alrededor de nosotros se desaparecía. ¿Quién somos? Porque tu nombre te lo dieron, tu trabajo te lo dieron, tu dinero te lo dieron, el amor externo te lo dieron, ¿right? Todo lo que tenemos ahora mismo, quizás fue un intercambio, pero alguien decidió darnos. So, ¿qué nos estamos dando a nosotros mismos cuando nadie en el mundo nos ofrece lo que estamos buscando en todas estas cosas que acabas de describir? Y naturalmente, cuando nos encontramos a nosotros mismos, encontramos a otras personas que también se están buscando a ellos mismos. Encontramos a los hombres que podemos confiar porque quizás hacen un error, pero quieren mantener la relación, o en vez de perder la relación, deciden confrontar el conflicto y hablar contigo sobre él. Conseguimos mujeres y parejas que quizás desean algo más profundo que nuestro banco, nuestra cuenta de banco, el número de nuestra cuenta de banco o nuestros éxitos exteriores. Conseguimos un trabajo, una misión que sirve al mundo alrededor de nosotros y nos trae más abundancia por el propósito que ofrecemos al mundo y no por tratar de quitar y hacerlo todo basado en lo que queremos en nuestra comodidad, lo que queremos en nuestra propia vida. So, me encanta lo que escribiste y a la misma vez, como tú sabes, la única forma de sanar la relación con otros hombres es entrar en relación con otros hombres, como lo has hecho. Right? Sí. Tuviste que mirar a cada hombre en ese proceso y decir, no confío en ti. Esta es la razón. Y ahí le das la oportunidad a ese hombre de decir, oh, wow, esa no era mi intención, pero ahora confío en ti más porque me has dicho eso. Porque ¿qué pasó entre tú y yo? Yo no confío, como el hombre puede decir, yo no confiaba tanto en ti y pasó entre nosotros. Fue como,
hay algo de Edgar que siento como que no está dejando conectar de una forma que creo que es posible. Claro que fluya. Y cuando compartiste eso fue como, ok, bello. No significa que esa parte de ti no se va a activar otra vez, pero si no es como, puedo tener compasión contigo. ¿Por qué? Porque hay una parte de mí que también tiene miedo. Puede ser con la misma cosa o con otra cosa basado en mi propia relación con hombres. Cuando uno dice, yo creo que uno de los mejores regalos que la sabiduría uno de los mejores regalos que te brinda en sabiduría de verdaderamente ir a profundidad en tu vida como hombre o como ser humano es que tú puedes entender detrás de lo que estás escuchando. Cuando un hombre o una persona dice no confío en ti por blanco, te está diciendo tengo miedo de que esto suceda. Tengo miedo de que esto suceda porque me recuerda a que cuando blanco sucedió. Eso es todo lo que alguien está diciendo. Antes de entrar en el tema de threshold, que para mí era algo que yo nunca había escuchado en mi vida, by the way. ¿Qué pasa cuando un hombre decide vivir desde el corazón? ¿Cómo se ve eso en palabras simples? O sea, es algo profundo. Sí. Pero, ¿qué significa esto desde tus ojos? ¿Qué es vivir muy mental? ¿Y qué pasa cuando un hombre específicamente decide vivir desde su corazón? En inglés decimos el viaje más largo que un hombre puede cerebro al corazón. No hay nada más largo que eso porque quizás en forma física puedes viajar de un punto del mundo al otro, pero compras el vuelo, tienes transportación y you'll find a way. Cuando tiene que ver con bajar de la mente al corazón, hay tanto bloqueo entre medio que tenemos que trabajar para poder llegar ahí. Eso es primero. Para poder vivir con el corazón abierto, tenemos que mirar a nuestro concepto de qué significa ser vulnerable, porque muchas veces creemos que ser vulnerable significa que somos débiles. Y si creemos que vulnerabilidad es débil, significa que creemos que femenino es débil. Y si creemos que femenino es débil, significa que nosotros creemos que todo bajo masculino es inferior. Ese es un bloqueo ahí. Segundo, hay que entender que ser un hombre masculino no es igual que ser un hombre... Ser un hombre masculino, period, es limitado. Vamos a ponerlo de esa forma. No significa que tú puedes tener una expresión más masculina. Bello. Cuando nuestra casa está en fuego, queremos bomberos que vengan, rompan la puerta y hagan lo que tengan que hacer para que tú salgas sano y salvo y tu casa no se queme. Eso es energía masculina. ¿Quién no quiere eso? Si vas para el hospital y te lastimas y una enfermera te está cuidando. Te está cuidando, pidiéndote lo que quieres, si quieres agua, si algo te duele. Eso es energía femenina. ¿Quién no quiere una enfermera que traiga energía femenina? Aunque sea bombero o bombera, enfermero o enfermera, la energía de la esencia de lo que está pasando es dependiente de lo que se necesita en ese momento. Claro. Y eso es otro bloqueo que como hombres pensamos que nuestro valor está basado solo en nuestras capacidades masculinas. Y eso lo que hace es nos disminuye una parte de nosotros que es tan esencial para poder vivir la vida más alineada con nuestra esencia. Muchas veces, con el tema de ser un hombre con corazón abierto, casi nunca viene un hombre, mira, quiero estar más conectado con mi corazón. Pero a veces lo que dicen, porque es basado en por qué creen que tienen problemas en su vida, es, quiero ser más masculino. Y yo digo, ok, ¿qué significa eso para ti? Otro bloqueo que no te ayuda a conectarte a tu corazón. Conectarnos a nuestro corazón. Sino que, bueno, mi pareja esto, mi trabajo esto, y creo que si soy más masculino, puedo mantenerlo todo, voy a recibir más respeto, etc. Y yo lo que hago, aunque trabajo con hombres y hago muchas dinámicas masculinas y femeninas, le digo, vamos a poner esto al lado. Vamos a trabajar a conectarnos con tu esencia. Vamos a trabajar a reconocerte a ti mismo. Vamos a trabajar a entender quién eres
fuera de todas las expectativas que te ha dado el mundo, todas tus identidades. Ahora, cuando te conozcas a ti mismo, que para mí eso significa conectarte con tu corazón, ahí podemos decidir cuáles expresiones y cualidades están más alineadas y se sienten más cómodas para ti. Y cuando digo cómoda, no digo cómoda basada en quedarnos en status quo, pero no cómoda que me siento bien expresándome de esta forma. So, para mí, viajar de la mente al corazón, ser un hombre con corazón abierto, significa que solo hay una puerta para el corazón. Una entrada y una salida, es la misma. So, si no estamos conectados a nuestro corazón, no estamos viviendo una vida feliz y saludable. Estamos robándonos a nosotros mismos de la capacidad de amar, de la capacidad de conectar, de la capacidad de vivir nuestro propósito, de la capacidad de crear cosas que están alineadas con la razón por qué estamos aquí. So, vivir con el corazón abierto no significa que estamos caminando con el corazón así diciendo, mira, aquí está mi corazón, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Significa que tienes tanta seguridad en ti mismo y tienes tanta seguridad en quién eres como hombre que reconoces que estás dispuesto a revelar tu corazón sin sentir que alguien te va a lastimar, porque también has cultivado la estructura y la fuerza para poder mantener boundaries, mantener respeto, mantener deseos y necesidades y comunicar. So, longest journey, el viaje más largo, pero se puede hacer y es el único viaje que en realidad importa. Porque cuando nosotros estamos conectados con nuestro corazón, como dije, el resto se revela. ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Qué tipo de trabajo queremos hacer? ¿Qué relación? ¿Qué relación queremos tener? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? ¿Dónde sí? ¿Dónde ¿Qué no? sí? ¿Qué no? ¿Y hasta dónde? Si estamos aquí, nuestros pensamientos están basados en las identidades y la expectativa y la historia que el mundo nos ha dado. Claro, podemos tener lógica. Y esa es otra cosa que creo que es importante decir. Muchos hombres tienen miedo de conectarse con su corazón porque creen que cuando se conecten con su corazón van a perder la lógica, van a perder la capacidad de estar motivados, van a perder la capacidad de la estructura en su vida. Pero ¿cuántos hombres tú ves que se ven todo como masculino, macho, y después se enojan por la cosa más pequeña? Se ponen celosos porque su pareja miran al mesero. Son hombres débiles. Y en realidad no significa que no están conectados con su corazón, que no tienen corazón. Significa que lo han escondido, pero todavía está ahí palpitando y va... Y cualquier cosa que les recuerde que lo tienen escondido, ¡boom!, explotaron. Exacto. Dijiste algo que me regresa a la misma reflexión de por qué yo no confiar en ti significa que hay partes de mí que todavía no confío. Cuando hablaste sobre el hombre no... O sea, solo pensar que la única manera de ser más hombre, que la madurez de un hombre se desarrolla, no porque tienes 21 años, responsabilidades y vida y ya eres un hombre, que como yo puedo ser más hombre siendo más masculino, viendo desde que lo femenino, desde la perspectiva de ese hombre, es inferior. Y no hay manera que un hombre pueda honrar a su dama si piensa que esas cualidades femeninas son inferiores a sus cualidades masculinas. Y las maneras en las que yo me identifico tanto con la otra cara de la moneda, donde yo encuentro ese equilibrio dentro de mí, cuando yo puedo ser fuerte pero con amor, donde yo puedo brindar confianza que se perciba como suave, pero lo estoy diciendo con firmeza. Para mí, ahí donde está la magia y le permite a mi pareja como que confío en ti. Irónicamente confían en nosotros, ¿no? Exactamente. No estoy utilizando la fuerza, no estoy utilizando la manipulación, no estoy utilizando el degradar lo que tú necesitas o lo que tú piensas porque yo soy el hombre, yo soy el líder, sobre lo que yo diga o tranquila que es esto, ¿verdad? Cuando yo fui a Threshold, todas estas cosas para mí eran nuevas. Y cuando digo nuevas entre hombres, ¿sí? Yo recuerdo que yo les dije a ustedes en la segunda llamada, yo no me conecté como a la tercera llamada y tampoco fui a la cuarta, y en la quinta dije, tengo que ser bien vulnerable y tengo miedo de cómo me puedan percibir ustedes si yo digo lo que voy a decir ahora. Y dije, siento que esto se está convirtiendo en sesiones de queja
Y esto yo dije, si alguien me hubiese dicho eso a mí, eso me hubiese irritado, ¿verdad? Yo dije, siento que cada sesión es mucho ay bendito y yo siento que yo estoy aquí para hacer un trabajo de masculinidad y estar todo el tiempo en la historia del dolor me hace sentir que no puedo confiar en ustedes. Porque algo que yo desprecio es un hombre débil. Y yo recuerdo que yo envié ese mensaje, brother. Y yo estaba typing like this. Y cuando le di enter, yo dije, oh shit. Maybe me van a dar un refund. I'm out of the group. No voy a hacer esto, pero yo siento que yo necesito estar ahí. Y lo que yo comencé a recibir a cambio fue gracias. Gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Más estas reflexiones. Y cuando yo estoy escuchando todos estos términos de ancestros, de iniciaciones, pasa mucho hoy en día que se sobre mal utiliza. Por ejemplo, lo del sanar mi niño, ¿de qué? De la fiebre que tiene. Oh, sanar mi linaje. Tú no puedes sanar nada si tú no te entiendes tú aquí ahora. Y cuando se trata de todos estos trabajos, para mí, yo hago mucho trabajo de plantas medicinales, yo tengo una conexión increíble con la naturaleza. Hay momentos en los que yo me he perdido en bosques. Yo fui a República Dominicana y me perdí en el bosque y encontré el camino justo en el atardecer y yo estuve 6-7 horas allá adentro metido y yo te puedo jurar con palabras de hombre que yo nunca sentí pánico, nunca sentí ansiedad, yo me mantuve siempre relajado, yo lo vi como una aventura y yo siempre me he sentido bien seguro en espacios naturales. Cuando yo veo esto, ayuno de 4 días y medio en el bosque, solo, que esto lo hacían nuestros tatarabuelos de las tribus indígenas, nuestros ancestros, que esto viene de los Lakota, de todas estas regiones del norte de América. Yo trataba de hacer lógica, yo decía, esos no son mis ancestros son del Caribe, los del Caribe vienen de Venezuela, de Ecuador, eso no tiene nada que ver con esto. Y era mucha ignorancia, porque yo veía videos y yo decía, honestamente, la primera vez que lo vi, que estuvimos un año, tú diciéndome, bro, yo pienso que tú te interesaría esto. Y yo decía, no. It looked petty to me. Porque mucha gente ve videos de hombres llorando y lo perciben como débil. Mucha gente ve videos de hombres teniendo una descarga emocional y lo ven como hippie o raro, ¿sí? Cuando yo llego a ese espacio, yo recuerdo ese momento en el que ya desde las llamadas yo me estoy sintiendo como, me está gustando esto. Son gente que yo no conozco, pero me está gustando el que el espacio nos obliga a verdaderamente conocernos. Y ustedes, con las preguntas, con los talleres y con las dinámicas, no habrían espacio para que existiera la superficialidad. Y específicamente eso fue lo que me hizo, poco a poco, confiar en ustedes. Porque yo detesto la superficialidad, realmente. Cuando alguien me quiere decir dónde le duele, pero no quiere decirme dónde le duele, eso especialmente cuando es un espacio más íntimo, ya con clientes es distinto, pero yo ver las dinámicas y yo ver que levantar la mano significa there's no way back, no hay salida. Si yo levanto la mano porque tengo una pregunta, esta gente me va a hacer 15 preguntas que me van a llevar a la fucking raíz de lo que yo estoy diciendo. So, el sentir, pregunto, no pregunto. Ok, si me hice la pregunta es porque tengo que preguntar. Era algo que ningún hombre me había hecho sentir anteriormente. Y con una mujer era más fácil medir fuerza y yo ganar la batalla, ¿sí? Y yo noté partes de mí donde yo todavía era un cobarde y no me atrevía a mirar partes de mí en el espejo. Yo decía, todo esto está bien. Cuando llegamos a Walmart, que estamos haciendo la compra y todas estas cosas, yo todavía me estoy sintiendo que no encajo. Y tan pronto ya yo veo que la razón por la que yo no estaba encajando era porque tenía señal y estaba todavía con ellos ahí, pero testeándole a mi gente, con los que sí encajo, con los que ya me conocen o conocen lo que yo quiero que conozcan. Cuando yo veo que se me va la señal, yo dije, damn. ¿Ahora qué? Ahora estoy forzado a encajar. Y yo recuerdo comenzar a sentir como ansiedad, como que, ¿qué carajo yo hago aquí? Y no importaran los talleres que se dan de la preparación, ese fue el momento cuando se me va la señal absoluta y ya la última casa se pasa y ya lo que tú ves es bosque por 10, 15, 20, 30 minutos. A mí me empieza a dar mucha ansiedad. Porque todo era, ni la gente con la que yo estaba era familiar,
ni el entorno en el que yo estaba era familiar. Y yo comencé a sentir en ese momento cómo todo lo que yo conocía se iba alejando y alejando y alejando, y más ansiedad me daba lo que se veía hacia el frente. Y podía notar partes de mí como tratando de actuar a lo familiar, como mucha broma, mucha cosa. Y yo hacía bromas y yo decía, diablo, cabrón, esto está cool. Y después dije, ¿cuántas veces estás en un entorno que requiere más de ti y regresas al chiste y a la broma para mantenerlo familiar y no dar de ti lo que sabes que puedes dar de ti? Y fue como si, brother, no, es que la gente no lo va a entender hasta que lo viva, ¿verdad? Pero era como si la naturaleza me estaba forzando a hacerme preguntas que yo no quería hacerme por el resto de mi vida entera. Tenemos toda esa experiencia y antes de yo comenzar con mi historia, quiero que la gente, para los que a lo mejor se están perdiendo lo que yo estoy diciendo, ¿qué significa una iniciación de un hombre? Porque yo dije ahorita, ser un hombre no es cumplir 21 años y ya soy hombre porque soy adulto. Lo mismo que ser un padre no es el nacimiento de alguien que lleva mi apellido. ¿Qué significa ser un hombre iniciado? Me encanta lo que compartiste. ¿Por qué? Porque bien simple lo que dijiste es que te alejaste del mundo familiar. ¿Y cómo hiciste esto? Entraste a un espacio con hombres que no eran familiar. Entraste a un espacio con en tu environment que no era familiar. Entraste en pensamientos y sentimientos que no eran familiares. Uno de los 3 nutrientes más importantes para un hombre y para un hombre que quiere conocerse a sí mismo, a él mismo y traer su verdad y esencia al mundo es tiempo en la naturaleza, tiempo con otros hombres y tiempo solo. 3 cosas que casi siempre evitamos como hombres. El tiempo solo. ¿Qué pasa cuando estamos en tiempo solo? Cuando estamos en tiempo solo, todas las cosas que evitamos con nuestras actividades de día a día, salen a la superficie. No hay opción, tenemos que mirarlas. Y ahí hay sentimientos que también estaban debajo de la superficie, como hablamos, que no es que un hombre no tiene emociones o un corazón, lo está evitando y lo está escondiendo porque es incómodo. Cuando estamos solos, todo eso sale a la superficie y no hay medida de evitarlo. Segundo, cuando estamos en la naturaleza es la mejor maestra. No hay forma si estás en la naturaleza, por ejemplo, como tú dijiste, República Dominicana, te perdiste un poco, va a revelar tu capacidad, va a revelar tu fuerza, va a revelar tus debilidades. Y como hombre no sabemos quién somos si no reconocemos nuestras debilidades y nuestras fuerzas. Es imposible. Como humanos, pero estamos hablando de hombre, la realidad es que no vamos a saber quién somos si no somos honestos con nosotros mismos sobre cuáles son nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Y no podemos saber eso a menos que tenemos algo alrededor de nosotros que nos lo revela, la naturaleza. Y tercero, tiempo con otros hombres. Lo que me acabas de decir es que durante un poco de tiempo que el camino hacia el bosque estabas presente con otros hombres, pero estabas evitando traer tu presencia porque no eran familia. Y lo que pasa es que cuando estamos en espacio con otro hombre, igual como la naturaleza y con estar solos, se reflejan cosas a nosotros que quizás no vemos cuando estamos con personas familiares. Como dijimos anteriormente, nosotros sabemos quién somos basado en nuestras relaciones. Y si solo estamos con personas familiares, no crecemos. Tenemos que estar con otras personas diferentes. Combina esos 3 y lo que pasa es que confrontamos cosas que ya no están alineadas para nosotros en nuestra vida y en nosotros mismos. Cuando confrontamos cosas entre nosotros mismos que ya no están alineadas, ya no podemos evitarlas. No podemos podemos usar cosas en nuestra vida para tratar de evitarlas, pero ya cuando nos damos cuenta, no podemos intervenir en un mundo que no podemos ver. Ya cuando lo vemos es como, coño, cuando reconocemos su existencia, no hay nada que yo pueda hacer para no acordarme de que eso está ahí. Ahí lo que estoy tratando de decir es que iniciación significa entrar en un proceso donde
reflejamos, buscamos, encontramos, interactuamos, sentimos partes de nosotros que quizás no estábamos evitando y partes de nosotros que quizás ya no están alineadas. Y decidir cruzar no cruzar, pero sino entrar a ese proceso, porque no se puede evitar, you can't go around it, you can't go above it, tienes que ir entre medio y sentirlo todo. Llegamos a un punto donde iniciamos a una nueva realidad. So, eso lo que significa es ser alguien que ha sido iniciado. Y nos podemos iniciar en diferentes formas. Cuando hablamos de un hombre iniciado, es un hombre que ha decidido hacer eso para traer su propósito, su visión, su alma, su cuerpo, su corazón, su mente al mundo para ofrecerle algo que significa más que esta es la forma que yo me reconozco a mí mismo, pero si no, esta es la forma que yo me ofrezco al mundo. Ahora, mucha de nuestra vida nos tenemos que iniciar a nosotros mismos. So, ¿cómo pasa eso? Nosotros nos iniciamos a un estudiante graduado cuando tenemos nuestra graduación. Nos iniciamos a un hombre casado cuando tenemos nuestra boda. Somos iniciados a un padre cuando tenemos hijo o hija. Somos, fill in the blank, algo pasa en tu vida, después de ese momento no puedes regresar a quien eras. Aunque no estés en la vida de tu hijo o no no seas responsable con esa iniciación, la realidad es que Pasó ya eres. Ahora, cuando miramos al tema de ritos de paso, hay un decir en África, parábola. Una parábola. Que dice, si no parábola. El acento. Parábola. Hay una parábola en África que se dice, si no iniciamos nuestros niños a hombres, van a light the village on fire just to watch it burn. Van a prender la comunidad en fuego solo para verla quemar. Así mismo. ¿Y qué significa eso? Como niños, cuando entramos en adolescencia, tenemos este deseo de ir de codependencia. Como niños somos codependientes de nuestros padres. Es necesario. Somos el único animal que tiene que estar con su madre y su padre por el tiempo que estamos con nuestros padres para poder desarrollarnos y vivir nuestra vida y no morir. Cuando entramos a la adolescencia tenemos este deseo de encontrar nuestra independencia. La forma en que hacemos eso es buscamos retos. Right? Cuando pensamos, hay un halcón, no me recuerdo del halcón, este tipo de halcón cuando llega a edad juvenil, lo que hace es vuela hasta el cielo lo más lejos posible hasta que se desmaye por falta de oxígeno, y cuando baja otra vez se cae, se despierta, sube y lo sigue haciendo hasta que sepa hasta dónde puede volar como un adulto. Muchas tribus nativas americanas dicen que este halcón juvenil no se convierte en halcón adulto, hasta que no sepa cuál es su límite. Lo mismo aplica a los hombres adolescentes. Nosotros estamos buscando quién somos, buscando las herillas en el mundo, haciendo cosas como entrando en gangas, entrando en fraternidades. ¿Cuántas personas van a ejército? No porque tienen una visión de servir, pero sino porque no tienen otra opción y quieren buscar pertenecer y buscar una forma de encontrarse a sí mismos. Esas son formas de cuales como hombres, empezando de la edad de adolescente, buscamos iniciación para convertirnos en hombres. Y si miramos cualquier persona que está viendo esto, de cualquier país, de cualquier cultura, la realidad es que si miramos suficientemente para atrás en la cultura de nuestros ancestros, todos nuestros ancestros practicaban formas de ayudar a un niño a convertirse en hombre usando la naturaleza.
Y la razón por qué hacían eso es porque cuando somos niños el mundo, todo tiene que ver con nosotros. ¿Cuántos hombres conoces que la vida entera es rodeada a ellos? Y en ese entonces, si un hombre solo le importaba a él mismo, era el final de la comunidad. ¿Y qué vemos ahora? Líderes que están chocando carritos, que están colectando piedras para sentirse que son el mejor o tienen más poder. ¿Qué significa eso? Son niños que están encajados en adolescencia en cuerpo de hombre. So, cuando no tenemos esa iniciación a donde un niño puede transicionar a qué significa ser un hombre responsable que sirve a la comunidad, lo que vemos es que crecemos, como dijiste, puedes ser padre, puedes tener un hijo sin ser padre, puedes tener cuerpo de hombre sin necesariamente tener psicología de hombre. No sé cuál fue el estudio que dijo que 90 y pico % de las personas tienen una edad emocional de 18 años o menos. Yo estudié eso también. ¿Por qué? Porque su psicología no fue iniciada a una psicología de adulto. Right? So, un hombre iniciado es un hombre que decide coger responsabilidad por su vida y decide no dejar el niño en el guía decidiendo todo lo que hace en su vida, y no botándolo del carro tampoco, porque esa es la reacción al otro lado del péndulo, pero sino poniéndolo en la silla del pasajero, divirtiéndote en la vida, felicidad, estás conectado con tu hijo, tu niño interno, pero tú estás cogiendo responsabilidad por tu vida y cómo afecta a las otras personas. Esa es la parte más grande. Como niño, como dije, solo nos enfocamos en lo que necesitamos nosotros. Como hombre iniciado, reconocemos que cada paso, cada palabra, cada cosa que hacemos afecta al mundo alrededor de nosotros. Ahora, ¿cómo se ve una iniciación moderna? Quiero preguntarte a ti, basado en tu experiencia de rito de paso, ¿cómo te ayudó reflejar en ti mismo? ¿Cómo te ayudó conectarte con esa responsabilidad, quizás al nivel que ahora reconoces en ti como hombre, que no estaba ahí antes? Hay tantas formas. Número uno, el espacio que se creó me forzó a querer conocer a estos hombres y a identificar todas las veces en mi vida que en mi juicio no me permitía ver a la gente por lo que la gente era, especialmente hombres. Me hizo entender cómo yo creerme el mejor que era una creencia de que para yo ser mejor que, también estoy diciendo que soy menor que. So, si yo me pienso que yo necesito ser más que otro hombre, yo estoy afirmando que también soy menos que otro hombre, ¿sí? So, dejar esa creencia a un lado y entender que yo no necesito ser mejor que nadie, como que realmente entender esto a la profundidad, porque pude ver todas las veces en mi vida en las que quise medir fuerza, y eso me pasó hasta recientemente, pero pude identificar de dónde venía eso y decir, eso sería un buffet para mi ego porque sé que puedo, pero alimenta eso mi corazón, alimenta eso mis valores, alimenta eso mi visión y alimenta eso mi identidad, mi verdadera esencia. No lo voy a hacer. Eso no pasaba. Pasaba después que lo hacía, decía, espérate, esto estuvo out of alignment, esto estuvo fuera de coherencia conmigo. No debería volver a hacer eso. Ya no pasa. Me brindó un mapa de las partes de mí que necesitaban trabajo y sin tener que verla como que soy menos porque todavía me falta trabajo, sino como que qué lindo que puedo seguir aprendiendo como hombre. Y hubo dos cosas que fue lo más que aprendí. Comparándolo con mi experiencia en República Dominicana, lo número uno es mi capacidad tan cabrona y tan admirable de lidiar con situaciones estresantes sin quebrar. Hay una canción de Ross que dice que muchos hombres dicen que quieren algo, pero la presión de tener eso will make you pop o will make you pop. Como que te va a hacer romperla o te va a hacer romperte. Y entendí que I'm unbreakable. Como que genuinamente tengo evidencia tras evidencia tras evidencia tras evidencia.
Y no fue hasta esa experiencia el año pasado que yo pude entender como que, brother, verdaderamente yo soy inquebrantable. Y ayer estaba en una cena con mi pareja y con Génesis, estábamos hablando de eso, viéndolo como desde la antorcha. Como que, ¿quién en tu vida mantiene la antorcha arriba? No importa por lo que esté pasando, esa persona puede dolerle aquí y darse un masaje, pero mantiene la antorcha arriba. Puede estar pasando por una depresión o síntomas de depresión sin caer en depresión porque mantiene la antorcha arriba. ¿Quién es ese hombre o esa mujer en tu vida que está frustrado, frustrada, no le están saliendo las cosas bien, pero la sonrisa honesta siempre está porque mantiene la antorcha arriba? Y yo me di cuenta que en mi núcleo, yo soy la persona que siempre tiene la antorcha arriba, no importa por lo que yo esté pasando. Y que cuando estoy pasando por situaciones difíciles, no busco quitarte para aliviar mi dolor, sino que sigo diciéndote, espérate, yo sé que tengo algo más para darte. Toma, yo estoy construyendo acá y mantengo la antorcha arriba. So, pude entender todos los momentos en mi vida en los que me he demostrado que antes no me permitía verlo. Y cuando estaba pasando por caos me sentía débil. Y decía, estoy pasando por esto porque soy débil, porque no pude, porque no me respeté. No, ahora digo, estoy pasando por esto, pero sigo poniendo un pie delante del otro y reconozco la capacidad tan admirable que tengo de lidiar con dificultades. So, mi fortaleza mental lo aprendí ahí. José, no hubo un momento ni un microsegundo que yo sentí pánico de la soledad, ni pánico de la oscuridad. No hubo un animal que yo escuchaba a las 2, 3 de la mañana cuando no podía dormir que me hiciera sentir inseguro. No hubo un árbol que se cayó que me hizo sentir nada fuera de estoy aquí con la naturaleza. Y yo siempre tengo un rezo cuando entro al bosque, que lo llevo haciendo como 3, 4 años. Y es como que, Madre, estoy de vuelta a ti para disfrutar de lo que siempre tienes para ofrecer. Cuídame, protégeme y permíteme regresar a mi familia sano y salvo. Y yo hice ese rezo cuando yo subí la montaña. Yo sé que ella me está cuidando y que no me va a pasar nada. Pero cuando pasó lo de la última noche, enfrenté mi miedo a morir. Y yo estoy en la hamaca y cuando ustedes dicen no amarren su hamaca a árboles muertos porque el viento los puede tumbar, ese árbol era tan grueso, yo creo que como esta mesa. O el peso. O el peso. Ese árbol era del grueso de esta mesa y era, o sea, un árbol como de 20 pies de altura, que no se veía, se perdía entre las hojas. Yo lo vi tan fuerte que yo me amarré a ese árbol sin mirar si estaba lleno de hongos. O si un árbol tiene hongos, carajo, está muerto. Los hongos lo están pudriendo para alimentar el bosque. Yo no me di cuenta hasta esa última noche. Y esa última noche, eran como las 9, aprendí a saber el tiempo por la brújula que me llevé, por donde estaba la luna. Yo estoy acostado mirando el árbol, me quedo dormido, y como a las 12, el árbol comienza a romperse. Y mientras te estoy diciendo esto, estoy sintiendo como mi corazón se acelera, porque fue la primera vez en mi vida que yo sentí pánico por la idea de morir. Yo estoy durmiendo, achocado, acostándome diciendo, no pasó nada, ya aprendí. O sea, fue un proceso profundo de entendimiento, pero no pasó nada que yo consideraría sobrenatural. No fue fácil, pero mi lente de estudiante lo hizo ver como que no fue tan retante. Yo estoy acostado durmiendo y yo empiezo a escuchar. Yo no sé si la gente que nos está viendo ha escuchado cuando se va a caer un árbol. El sonido es horripilante. Es como el sonido de un monstruo, como un fucking Godzilla. Más tú sientes el piso temblando si estás cerca y tú sientes cómo se va rompiendo todo. Y a mí me empiezan a caer ramas en la cara. Y cuando yo abro los ojos, saco la carpa y miro, parálisis. Y los pedazos de tronco dándome en la cara, cayéndome en el pecho. Y yo no me podía mover. Y yo nunca había sentido una situación de tensión donde a mí me dio parálisis. Yo siempre sé qué hacer en momentos de tensión. Y yo recuerdo que yo estaba mirando el árbol. Y yo me quedé ahí, gracias a la vida que el árbol no se cae. Ya cuando mi respiración va calmándose, fue ese momento donde yo dije, ¿verdaderamente vas a seguir actuando como si siempre estás en lo correcto? Y yo no podía, José, yo no podía detener las preguntas que mi mente me hacía. Ya yo no estaba en control. Era como si yo perdí control de mi cuerpo y mi mente me empezó a hacer preguntas a mí. Y yo nunca había vivido algo así fuera de plantas medicinales. Y mi mente me dice, ¿vas a seguir actuando como si siempre estás haciendo lo correcto y no aceptar dónde la estás cagando?
¿Estás viviendo tu vida al máximo o estás demasiado en la preocupación? ¿Estás amando con todo lo que tienes para amar o estás medio amando? Y la pregunta que me llegó me hizo entender que yo estaba tan ocupado en la acción que yo estaba medio viviendo mi vida. Y una de las cosas que más me frustró en esa soledad fue no tener memorias de momentos que se suponía fuesen importantes para mí o que son importantes para mí y no poder recordar con sentimientos muchas cosas. Y yo recuerdo que yo he tenido un patrón donde entre relación y relación lo más que yo he estado soltero es 1 año. Y toda mi gente a mi alrededor me metió la creencia de que yo no sé estar solo porque no confío lo suficiente en mí como para poder estar solo. Y yo me creía eso. Y en ese momento, eso pasa en septiembre, el threshold, en agosto yo entro en una nueva relación. Y yo digo, yo me fui con esa duda. Yo dije, mierda, ¿lo estoy haciendo otra vez? Y yo estaba tan metido en lo que todo el mundo me estaba diciendo que para mí esto fue lo más sanador, porque yo creía que yo no podía estar solo. Yo me creía esa historia. Y estando en la montaña, hermano, yo bailaba bachata, yo cantaba, yo le hablaba a los árboles, yo le hablaba a las piedras. Cuando los pájaros cantaban en la mañana, yo les decía gracias por visitarme. Yo me sentía cabrón, como que estando allá arriba, yo me sentía bien. Yo no necesitaba nada ni necesitaba a nadie. Y ese fue el momento que yo pude realmente entenderme en relación y reconocer, I'm just a lover. Y yo amo estar en relación. Y yo amo al ser humano. Y no solamente en relación con amorosa. Yo amo tener un hombre a quien llamar y decirle lo que me está pasando. Yo amo que un hombre me llame y me diga lo que me está pasando. Yo amo conocer gente nueva, por eso me dediqué al servicio por 10 años de mi vida. Y qué lindo fue liberarme de la creencia de que, brother, tú no estás soltero porque tú no sabes estar solo. Y reconocer esa esencia de mí que simplemente ama y adora y es parte de mí, estar con otras personas y entender que gracias a eso nace mi proyecto de vida, que es Viviendo en Abundancia. Fue la primera vez en mi vida donde verdaderamente yo puedo reconocer que yo bajé esa montaña sabiendo quién coño yo soy como hombre. Y para mí fue bien poderoso porque yo dije, esto que yo acabo de vivir, nadie me lo puede quitar. Y yo acabo de hacerlo de una forma que yo sé que el 99% de los hombres en el mundo no van a tener la valentía de hacerlo. Por ende, tu opinión es inmediatamente irrelevante porque tú no te has atrevido a caminar por donde yo tuve los pantalones de caminar. ¿Sí me entiendes? Y yo creo que esos fueron los 2 aprendizajes más grandes de mi vida. Número 1, que estar conmigo está cabrón. Yo sé que mis relaciones ya no vienen desde el no sé estar solo. Y número 2, el yo reconocer que soy verdaderamente inquebrantable. Y que ser inquebrantable no significa que no puedo llamar a alguien y decirle, estoy pasando por esto y me duele. Es yo reconocer que puedo reconocer que me duele, pero voy a seguir dando un paso adelante del otro. Y yo no puedo ponerle un precio a eso. Es algo que yo volvería a hacer en mi vida, es algo que quiero presenciar a otros hombres haciéndolo, y es algo que yo genuinamente que lo viví, pienso que todo hombre en la tierra debería hacerlo. Bello. Bello. Me alegra mucho y lo que oigo en todo es que tu experiencia fue única. Y cada experiencia que un hombre tiene allá afuera, en cualquier proceso de iniciación, que sea threshold o otro, es propio y es único. Right? Tú durante esos 3 días te sentiste calmado, estabas bien, y después de ese 4.º día se reveló algo que tenías que ver para poder regresar con esta sabiduría. Y algo que decimos es que 4 días en ayuno en el bosque son 4 días en ayuno en el bosque. Y si vas al bosque y te quedas ahí por 4 días, quizás ves algo nuevo, quizás piensas en algo que sale a la superficie, porque el tiempo en la naturaleza es hermoso y va a revelar algo. Pero lo que ayudó y ayuda a un hombre a tener una experiencia como la que acabas de compartir, está basado en 3 fases. La primera es entendiendo todo lo que has sido como hombre, todo lo que has hecho como hombre, todo con lo cual te identificas como hombre hasta ese punto. Hablando del gusano otra vez. Un gusano se prepara para entrar en el caperuzón y se comporta diferente cuando sabe que ya es tiempo. Segundo, el caperuzón, que es
el espacio no solamente solo, pero un espacio que requiere un tipo de reto o adversario. Porque la realidad es que como hombres necesitamos adversario para poder, y reto para poder entendernos a nosotros mismos y romper a través de esa línea, iniciarnos a lo que está al otro lado. So, ese segundo paso en la naturaleza, soledad es uno. 2, soledad sin compañía. Soledad en la naturaleza, sin caseta o casa o algo que te está sin comodidades. Sin comodidades. Y tercero, sin comida. ¿Por qué? Porque esto nos pone en una situación donde nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón se sienten incómodos, y en esa incomodidad nuestro ego piensa que se va a morir. Y nuestro ego tiene que morirse para nosotros poder transformarnos. La realidad es que cada vez que nosotros tenemos una conversación, nuestro ego se está muriendo un poco. Cada vez que uno hace algo nuevo, nuestro ego se está moviendo un poco. Cada vez que tú dices, quiero hacer, esta es mi meta, voy a coger un paso adelante, nuestro ego se muere un poco. Porque la identidad la estás chocando un poco y se está cayendo hasta que se revela quién verdaderamente eres. So, cuando nos ponemos en un espacio así, en el segundo paso, como en un espacio donde no tenemos compañía, no tenemos comodidad y no tenemos comida, todos esos pensamientos, como se vinieron a ti cuando pensaba que ese árbol iba a caer, se revelan. Y ahí te das cuenta, y es la única forma que nos podemos dar cuenta, quién en realidad somos. Porque podemos verlo claramente, wow, este no soy yo. Este miedo no soy yo. Y tercero, comunidad. So, la realidad es que muchas veces tenemos experiencias así, como dije anteriormente, si bebes y guías borracho y te metes en un accidente y estás dependiendo en ti solamente para integrar esa experiencia y moverte hacia adelante con unos hábitos nuevos, es más posible que no vas a poder integrarlo. Cuando estás en comunidad, se puede aplicar lo más importante, que es integración. Porque eso, lo que aprendiste allá afuera, se puede evaporar también. Si regreso al entorno que alimentaba esa identidad vieja de mí. Exacto. So, los 3 pasos eran iguales para cada cultura. Es preparación, es reto, integración en comunidad. Ahora, lo que yo estoy diciendo y la experiencia que tuviste no es decir que necesitamos regresar a la forma tradicional de hacerlo, porque eso no es relevante a cómo se ve el mundo hoy. So, por ejemplo, hay muchos tipos de iniciaciones y ritos de paso como mutilación de genitales de mujeres. Eso era un rito de paso, pero eso se puede decir que está basado en ego de hombres y de una cultura que se perdió en el proceso y no la razón. So, hay muchas formas que nos podemos iniciar. Ahora, como dije anterior, comunidad en tribu se veía mucho diferente. So, si alguien hacía su iniciación, regresaban a la comunidad y tenían que compartir con ese núcleo de comunidad pequeño. Ahora, ser líder se ve diferente. Ser líder es crear espacios que son internacionales. Ser líder quiere decir algo en las redes sociales y alguien en el otro lado del mundo lo puede oír y puede cambiar su vida. O puede empoderarlo o puede empeorar su vida. Ser líder hoy significa tener una empresa que puede impactar a las personas que lo consumen de forma negativa o positiva. Y ser líder hoy necesita un entendimiento de trauma y de psicología mucho más moderno que lo que teníamos antes. Un rito de paso hoy, una iniciación masculina, se ve como tiene 3 aspectos, además de las 3 etapas, que incluyen ese entendimiento tradicional y ancestral, que la naturaleza, tiempo solo y tiempo sin comunidades son necesarios para que el ego pueda romperse y podemos madurar como hombres.
aunque ya seamos hombres, ya eras hombre, ya te habías iniciado de muchas formas, pero pudiste madurar más todavía. 100%. Segundo, es un entendimiento de liderazgo moderno y dinámicas y prácticas como la que incluyes en Viviendo en Abundancia, que entienden lo que es necesario para ser un líder interdependiente en comunidad, en tu empresa, en tu relación, etc. Y tercero, un equipo de hombres que te pueda ayudar, apoyar y revelar todas las formas que quizás no estás integrando lo que acabas de aprender en tu proceso. Y lo que hacemos es traemos esos tres pilares juntos para poder ayudar a hombres, no necesariamente convertirse en hombres. Porque si un hombre está viendo esto ahora, significa que ha hecho mucho trabajo para iniciarse a sí mismo. Sí. Un hombre que no se salió de la conversación en los primeros 30 minutos, 100%. Pero si estás oyendo esto o si estás leyendo un libro, si estás viendo un psicólogo, si estás trabajando con un coach, si estás meditando, si estás haciendo respiraciones, dinámica de respiración para regular tu centro. Ya has tenido iniciaciones. Si has aprendido cómo comunicar de forma no violenta, si has ido a Viviendo Abundancia, si has oído un podcast, estás tratando de iniciarte, te has iniciado y has madurado. Pero esto nos ayuda con esos tres pilares, poder tener el contenedor más intencional y las condiciones para poder encontrar claridad de quién eres, encontrar entendimiento de tus poderes y tus debilidades y compartirlo con comunidad, que a la realidad es todo el trabajo que hacemos es para compartirlo con otras personas. No es para quedarnos en el bosque meditando, pensando que estamos más alineados con la naturaleza, sino traer ese encuentro a la vida cotidiana, a la vida real. Sí. ¿Cuándo son las próximas fechas? Bueno, las próximas fechas empezamos en abril, el proceso de Severance, que te dije de la preparación. Ya ese está lleno y salimos en mayo. El próximo es en septiembre, quedan 4 espacios y ese empieza a final de julio. Con el proceso son llamadas cada semana. Como tú dijiste, hacemos coaching, hacemos preguntas bien profundas y aunque hay mucha emoción y vulnerabilidad, también hay un cutting edge, como estás en el fuego, porque sin fuego no se puede cocinar. Claro. Y salimos el 13 de septiembre, estamos en el bosque por 8 días. De esos 8 días, 4 estás en la montaña completamente solo. 4 y medio, no sabes embustero. 4 y medio. Bueno, sale a las 5 de la mañana. Yo decía. 4 y 5 horas. Yo recuerdo que yo decía, bueno, si nos vamos en la noche y son 4 días, regresamos en la noche para la cena. No. Te quedas hasta por la mañana. Bueno, te despertamos a las 5. So, si decimos 5 a 5, 5 del lunes a 5 del viernes serían 4 días. Son 4 días. 4 por 4. Pero el detalle que tú dejas afuera es que la última comida no es a las 5 de la mañana, es a las 6, 7. El ayuno es un poquito más largo. El ayuno es más largo. Sí. Solo sí son 4 días. Hay que pero el ayuno de bebé cuando regresa. Mira, para aterrizar, hay algo que quiero recalcar, que fueron 2 aprendizajes bien importantes que respaldaron las lecciones más grandes que compartí. Yo reconocí que yo amaba estar con gente cuando yo me paro en el hill, en el pequeño monte antes de llegar al campamento, y yo los vi a todos ustedes que yo no podía parar de llorar. Y yo estaba tan en mí y pasándola tan bien allá arriba conmigo, que no fue hasta que los vi que yo dije, mierda, los extrañé. Y sentirme que estar allá arriba, cuando yo dije que sí a ese momento, y yo empecé a subir la montaña, y yo sé que ya no los voy a ver por 4 días y un cambio, yo estaba escogiendo confiar en que si algo salía mal, yo tenía hombres a mi lado en los que podía confiar y saber que ustedes iban a venir a ayudarme. Sin verlos y sin ustedes decirme, tranquilo, que si pasa algo yo estoy aquí. No. Yo escogí confiar en que eso va a suceder. Y cuando yo regreso abajo, yo sentí que ya era familiar, ustedes. Y que yo no podía parar de llorar porque los extrañaba y quería como sentirlo, escucharlos, verlos reírse. Y eso me lleva a la segunda. Pude cambiar. Yo tengo un excelente humor. Eso digo yo, ¿verdad? Pero el humor es una de mis cualidades, uno de mis superpoderes.
Y de ese entonces para acá utilizo el humor para plantar una sonrisa en tu cara sin que tengamos que entrar en contexto de lo que está pasando en tu vida, en vez de para huir de lo que tengo que enfrentar. Y eso ha sido como, no quería irme sin decirlo. Ya abril se llenó, septiembre tiene fechas disponibles. Yo siento que nosotros podemos hablar de un montón de cosas. Así que yo siento que esta no va a ser la única conversación que vamos a compartir, José. Gracias por estar aquí. Sí, una de las cosas que yo he reconocido como hombre es que todos queremos que nos recuerden por algo. Cada intercambio que tú tienes con un hombre, ¿qué a ti te gustaría? Esa parte de no sentirse como que lo logré. Si hubiesen dos hombres ahora mismo hablando sobre ti en New York con los que tú tuviste la oportunidad, ¿por qué tú quieres que esos hombres te recuerden y se lleven de ti? Me encanta esa pregunta. Bueno, lo que me viene, lo que quiero que se lleven cuando tengan una interacción conmigo es que sepan que todo lo que sueñan es posible, pero primero tenemos que convertirnos en ese hombre. Y convertirnos en ese hombre requiere nosotros honrar nuestra verdad y ser independientes en comunidad. Eso es lo que significa ser un hombre iniciado. Eso es lo que me gustaría que cada hombre sepa, que todo lo que puede ver es posible, pero primero se tiene que convertir en ese hombre. Y nada fuera de él se lo va a hacer posible menos él. Durísimo. Ya. Gracias, hermano. Sí.